Bienvenidos a la fábrica de noticias. Hoy vamos a explorar cómo se producen las noticias en los medios basándonos en la sociología de la producción del mensaje. Esta teoría nos ayuda a entender cómo se crean las noticias, qué factores influyen en su creación. Acompáñenos. Primero, un poco sobre la historia. Esta teoría comenzó a tomar forma en las décadas de 1970 y 1980, gracias a autores como Herbert Hans, que en su libro Deciding What's News en 1979 analizó cómo los valores y rutinas de los periodistas moldeaban las noticias. Por su parte, Gallet Tuchman introdujo el concepto de la rutina periodística en su obra Making News, A Story in the Construction of Reality, en 1978. En nuestra fábrica, cada noticia pasa por cada una de las estaciones que reflejan los postulados de esta teoría. Veamos cada una. La agenda setting. Aquí decidimos qué temas se discuten en público. Los medios no nos dicen qué pensar, pero sí sobre qué pensar. Framing. ¿A quién marcamos las noticias? ¿Qué ángulo tomamos? Esto afecta cómo el público interpreta la información, lo que llamamos el efecto framing. Claramente fue culpa de la que se cayó. Priming. Finalmente preparamos al público para ciertos temas, conectándolos con percepciones previas. Por ejemplo, si los medios destacan constantemente un problema, esto afecta cómo la audiencia evalúa a los actores políticos o sociales. Y el gatekeeper es quien decide qué noticias entran al flujo informativo y cuáles no. Estos filtros son influenciados por múltiples factores que veremos más adelante. El gatekeeper toma decisiones constantemente, moldeando lo que finalmente consumimos. Ahora vamos a profundizar en los factores que influyen en el contenido de los mensajes. Factores individuales. Estos dependen de la perspectiva individual del periodista. Algunas de las cosas que pueden influenciar son su formación académica, valores éticos, ideologías personales y experiencias previas. ¿Estas noticias salen? No, Que no. no me parece importante. Creo que deberíamos hablar de cosas más importantes. Rutina de trabajo. Son los métodos que emplean los periodistas para cumplir con sus responsabilidades diarias. Aquí afecta el ritmo de producción, es decir, cuántas noticias deben producir en un día, el uso de fuentes confiables y la dependencia de agencias de noticias. ¿Y esta sí va a salir? No. ¿Por qué? Porque ya se llegó al límite de producción de mensajes el día de hoy y ya no da tiempo. Factores organizacionales. Cada medio tiene sus propios intereses, que influyen en cómo se producen sus noticias. ¿Qué temas son prioritarios para la organización, la tecnología, el presupuesto y el tamaño del equipo periodístico y qué tipo de contenido atrae a los anunciantes? ¿Este se publica? No. ¿Por qué? Porque según nuestras estadísticas, eso no le está interesando al público ahorita. Tenemos que crear contenido que nos traiga audiencia. Vale. Factores externos. Estos provienen del entorno social y político en el que se maneja el medio. Como las presiones de los anunciantes para evitar temas polémicos, la influencia de grupos de poder o gobiernos o competencia entre medios por captar la atención de la audiencia. ¿Y esta no va a salir? No. ¿Por qué no? No queremos atraer la atención negativa del gobierno. Yo ya te había pagado. Factores ideológicos. ¿Los medios también son moldeados? Por los valores dominantes. De una sociedad. ¿Y esta noticia tampoco sale? No. ¿Por qué no? No, porque no, ya se me queda bien. Existe un mito de que los periodistas son investigadores y cazadores de noticias. Este mito ha sido promovido por varias series de películas. Algunos ejemplos son estos.
Ahora hablaremos del método del periodista, que como cazador de noticias ha sido promovido por películas y series. Un ejemplo es Todos los hombres del presidente en 1976, que narra cómo 2 periodistas investigaron el caso Watergate, y estas obras refuerzan la idea del periodista como un héroe solitario, pero en realidad la producción del mensaje es más compleja y colaborativa. He might be at Mr. Colson's office. Who's Charles Colson? Did you know, Howard Hunt? Well, the White House said he was doing some investigative work. What do you say? They stumbled into Leeds. Certainly it comes as no surprise to you that Howard was with the CIA. No surprise at all. They tripped over clues. We'd like to see all the material requested by the White House. All White House transactions are confidential. This whole thing is a cover-up. It's right on our nose. And piece by piece, they solve the greatest detective story in American history. Como ejemplo de serie tenemos a The Newsroom, que aborda la lucha de los periodistas por equilibrar la ética con las presiones corporativas y comerciales. Este conflicto se conecta directamente con el mito del periodista, que lo presenta como un defensor de la verdad y la justicia, guiado únicamente por principios éticos. Sin embargo, la serie desmitifica esa figura al demostrar que el trabajo periodístico está condicionado por factores externos. Número 1, presiones corporativas. Como segundo, búsqueda de audiencia. Y como tercero, conflictos internos. For Will McAvoy. As a news anchor, you've almost religiously avoided stating a political allegiance. The Jay Leno of news anchors. You're popular because you don't bother anyone. How do you feel about that? Are you willing to say whether you lean right or left? Can you say why America is the greatest country in the world? I'm not letting you go back to the airport without answering the question. I want a human moment from you. Why is America not the greatest country in the world, Professor? That's my answer. You, sorority girl, just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. We're 7th in literacy, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what you're talking about. Yosemite? Para casi terminar nuestro recorrido, recuerden las 5 Ws: quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Estas preguntas son esenciales en el periodismo y en la sociología del mensaje. Finalmente, todas estas noticias llegan al público a través de diferentes canales como periódicos, televisión y ahora más que nunca redes sociales. Como pudieron ver, a lo largo de todo este recorrido, la producción de noticias no es un proceso neutral, sino que está influenciado por múltiples factores que determinan qué sabemos del mundo y cómo lo interpretamos. Es por eso que siempre debemos cuestionar lo que consumimos. ¡Gracias! No. ¿Por qué? Cada medio tiene su ADN. ¿Y eso? ¿Quién sabe? 1, 2 y 3. Factores externos. Estos son los